Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva cápsula de sistemas de transmisión acá en nuestro espacio La UBA. En esta oportunidad hablaremos sobre los factores que afectan la calidad del servicio. Recordemos que ya hemos pasado varias cápsulas donde hemos hablado sobre la filosofía de las redes, las clasificaciones de las redes, los medios físicos en los cuales se suele transmitir información o datos de un emisor a un receptor, ciertas propiedades físicas de los materiales que nos permiten la correcta transmisión de esos datos. Transmisión y lectura de los datos. También hemos hablado de seguridad de redes, específicamente en redes IP, y en esta oportunidad hablaremos un poco de propiedades físicas que nos garantizan o que nos pueden afectar en la transmisión de los datos. Propiedades propias de los materiales en cuestión que estamos utilizando. Recordemos que normalmente cuando se implementa una red no se está haciendo uso o no se está desarrollando desde cero los materiales. Usualmente buscamos un medio ya existente y a ese medio existente pues simplemente nos acoplamos a las propiedades físicas que tengan esos materiales. Específicamente tenemos propiedades físicas propias en las cuales se basa la transmisión de datos, y pues es claro, recordemos que toda la comunicación ocurre en el mundo digital, es decir, en nuestros dispositivos o en sus dispositivos en este momento están viendo este material o este stream. Sin embargo, todo ha sido transmitido en alguna parte de la red de manera física, ya sea con una señal eléctrica o con un haz de luz o con una señal electromagnética o una combinación de estas señales. Pero entre cada emisor y cada receptor existen propiedades físicas que nos pueden hasta cierto punto estropear el pase de información. Una de esas propiedades es la conductancia. Son propiedades físicas propias de los materiales. Por supuesto la tienen todos los materiales, pero para transmisión de datos se usan materiales metálicos o materiales también en fibra si se va a transmitir luz. Pero la conductancia es una propiedad eléctrica. La observamos cuando estamos transmitiendo a través de un medio físico metálico, como por ejemplo, aunque el internet o la transmisión de datos ocurre en cualquier forma física, ya sea haz de luces, ya sea electromagnéticas, ya sea radiofrecuencias, lo más común es que en nuestra capa de acceso, es decir, el dispositivo que llega a nuestra casa, al módem, puede llegar en forma de haces de luz y de allí sale hasta nuestra red interna de la casa con una serie de cables y combinados con una serie de dispositivos de radiofrecuencia o electromagnéticos, como serían los routers inalámbricos. La conductancia es la propiedad que tiene ese metal para poder dejar transmitir una intensidad de corriente. Cuando se hace el análisis de redes, recordemos que viene en capas, en la capa física pues se usan propiedades físicas para poder enviar esa señal que en términos digitales o en términos informáticos viene siendo un 1 lógico o un 0 lógico. En términos físicos pues no necesariamente, lo que se deja es pasar una intensidad de corriente con cierta capacidad de voltaje. Esa sería la conductancia, esa capacidad que tiene ese material para permitir el pase de esa intensidad de corriente o de esa carga en voltaje. Sería lo contrario a la resistencia. Mejor dicho, sería lo inverso de la resistencia. Los materiales que menor o que mayor conductancia tienen son los superconductores, como el oro y la plata. En campo, salvo en algunas cosas muy específicas, se usan estos materiales, pues son materiales muy costosos.
Normalmente para transmisión se usan ya sea el cobre o ya sea el aluminio. Recordemos también que en este campo de las redes no vamos a usar demasiada carga en voltaje. Lo mismo aplicaría para señales de transmisión eléctrica, por ejemplo, las líneas de transmisión que tenemos, que suele ser un arbidal y puede usarse aluminio, y suelen haber conductores dieléctricos o conductores de cobre. Aplicarían las mismas propiedades físicas, solo que en este entorno pues ya estamos estandarizados y nos basamos por la propiedad que tenga ese material en cuestión. Normalmente tenemos filamentos muy pequeños de cobre. Del mismo modo tenemos la impedancia, que básicamente la impedancia ya es un factor variable en el tiempo, con lo cual hay una cantidad de ohm. Tendríamos que estudiar un poco lo que son las leyes de ohm o lo que es la ley de ohm, y se opone también de manera variable, es decir, cuando está cargada o excitada el material, se opone a ese paso de la corriente. Tenemos que tener en cuenta que la inductancia pues también es un campo magnético alrededor de ese conductor. Y tenemos la resistencia, que la resistencia en grandes rasgos pudiera definirse como una fuerza de freno que se opone al pase de la corriente. Imaginemos un fiscal de tránsito que dice pasan 16 vehículos, él cuenta los 16 vehículos y dice no, en menos de un minuto no pasan 20, son 16 y van más lento. Ese vendría siendo la resistencia. Son propiedades físicas de esos materiales los cuales estamos usando. Y vuelvo a repetir, usualmente en las redes cuando estamos usando un cableado se está usando un material de cobre y debemos usar pues las propiedades físicas propias del cobre. Es importante mencionar que esas son las propiedades físicas internas al material que estamos usando, y pues básicamente ya cuando compramos un cable, por ejemplo un cable UTP, ya él está certificado para cumplir esas propiedades físicas de manera perfecta. Es decir, que no tenemos ningún problema en aplicar normas y cálculos ya establecidos, como por ejemplo que si voy a crimpar un cable UTP en categoría 5, por ejemplo, tengo un alcance máximo de 100 metros. Esos 100 metros los puedo garantizar porque ya tengo las propiedades físicas que me permiten atravesar un bit físicamente en el cable en 100 metros. También existe la atenuación de la señal, y es otra propiedad física que se presenta en el tiempo, es decir, en el tramo que atraviesa ese conductor eléctrico, la señal se va perdiendo. Por eso es importante respetar la norma, y sé que a los 100 metros me funciona. Es posible que a 110 metros funcione. Pues sí, teóricamente hablando es posible que aún queden rastros de señal, pero va a haber demasiada pérdida y pues sería primero una mala técnica y no podría garantizar el pase en todo momento de la información. También tenemos atenuaciones por ruido, tanto eléctrico como electromagnético. Esto nos sucede, por ejemplo, cuando estamos conectados a nuestra red inalámbrica, Wi-Fi o Wi-Fi, como la quisiésemos pronunciar. Estamos conectados a ese router inalámbrico a través de un medio físico que viene siendo el aire, con señales electromagnéticas. Ustedes podrán notar que si estoy cerca de motores eléctricos, los motores eléctricos también generan un campo externo electromagnético y van a interferir con esa señal electromagnética que tengo en el aire. O señales eléctricas propiamente dicho. Tengo la acometida de la casa y también justo al lado tengo mi cable horizontal o vertical de transmisión de datos. Yo debo garantizar que estén separados al menos 30 centímetros, para que las propiedades físicas del cable, es decir, esa inducción que está generando el pase de corriente por la acometida de la casa, no interfieran dentro del cable con esa señal eléctrica que también estoy transmitiendo.
Esa sería la pequeña información que tenemos para esta cápsula. Recordamos o les recuerdo que debemos leer toda la información que está desplegada en nuestra aula virtual y cualquier otro punto podemos hacer también uso de nuestro foro de anuncios y nuestro foro de dudas para poder complementar esa información que está faltando. Recordemos que es difícil abordar todas estas propiedades físicas en un video de 10 a 12 minutos. Hasta luego.